Vamos a continuar con esta serie sobre el arrepentimiento. La semana pasada comenzamos con la parábola del hijo pródigo, resaltando nuestra necesidad de volver a la casa del Padre. Y aunque ya lo mencionamos superficialmente la semana pasada, me gustaría aterrizar bien este concepto. ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? Vamos a ver. Empezamos con una lectura antes de la pregunta previa. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te Te declaré declararé y y no no encubrí encubrí mi mi iniquidad. iniquidad. Dije, Dije, confesaré mis mis transgresiones a transgresiones a Jehová, Jehová, y y tú tú perdonaste perdonaste la la maldad maldad de de mi mi pecado. pecado. Gracias, Padre, por esta porción de tu escritura, de este salmo que nos enfatiza que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Gracias porque cuando nos acercamos con ti con arrepentimiento genuino, siempre nos perdonas. Gracias por tu misericordia, Señor. Y pues aquí dice también, mientras callé se envejecieron mis huesos, como dándole una importancia o enfatizando que cuando tú no confiesas tu pecado, pues el mismo pecado te va consumiendo. Sin embargo, aquí con lo que terminamos todos, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, pues lo que el salmista está declarando es una verdad. Cuando confesamos a Dios nuestras transgresiones, nuestras faltas, nuestros pecados, siempre Dios nos va a ayudar a salir de ese pecado y nos dará la posibilidad de una vida nueva, de un camino nuevo. Y ahora sí, vamos por una pregunta. ¿Cuántas veces has dicho, me arrepiento, pero tu vida sigue igual? En otras palabras, más mexicanas, ¿cuántas veces has pedido perdón y vuelves a hacer lo mismo? ¿Cuántas veces has dicho, no, ya no lo voy a hacer, perdóname, ya no lo voy a hacer y lo vuelves a hacer? Yo creo que esto es algo que vivimos todos los días. Y nuestro primer impulso, por como nos enseñaron desde chiquitos, que el niño hace algo malo y le dices, tienes que pedir perdón, le va a pedir perdón. Pero en realidad lo vuelve a hacer porque en realidad no está arrepentido el niño, ¿sí? Así nos educaron desde pequeños. Algunos papás ayudan a reflexionar a su hijo y lo van guiando hacia un arrepentimiento genuino, no nomás decir perdóname y punto. No, pero muchos simplemente nos obligaron a decir perdón sin explicarnos por qué. Entonces, nos enfrentamos ahora en la edad de adultos, ahora que ya somos mayores, a decir seguido, discúlpame, perdóname, y lo vuelves a hacer promesas que no vas a cumplir, como por ejemplo decir, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer, pero tu vida sigue igual. Bueno, pues vamos a desglosar el día de hoy este concepto que comenzamos la semana pasada del arrepentimiento. La etimología viene así. En hebreo, la raíz más usada es shub, que literalmente significa volver, regresar, dar la vuelta atrás. Como si tú estuvieras siguiendo un camino y de repente dijeras, como que este camino no es, y te regresas hacia el camino correcto, ¿sí? Y en griego, esta palabra arrepentimiento, bueno, en griego lo encontramos más bien en el Nuevo Testamento, se traduce como metanoia, que implica un cambio profundo de pensamiento, un cambio profundo de dirección y propósito. Tú no te puedes arrepentir en realidad si no cambias tu manera de pensar. Si tú sigues pensando igual, lo único que van a salir de ti son palabras de remordimiento. ¿Por qué? Porque ya te cacharon que te volviste a equivocar, porque ya te cacharon que estás haciendo lo que dijiste que no ibas a volver a hacer. Y entonces dices, lo siento, perdóname, ahora sí ya no lo vuelvo a hacer, pero vas a volver a caer mientras tú no cambies tu mente. Así que no se trata de solamente repetir, perdóname, lo siento.
sino de realmente caer en cuenta todo, a dónde te está llevando lo que estás haciendo y cambiar tu mente, desechar lo que tú considerabas bueno y poner en su lugar lo que Dios considera bueno. Y eso lo encontramos únicamente en la Biblia. Aquí tenemos, por un lado, dice remordimiento, por el lado izquierdo, y a la derecha tenemos el arrepentimiento. El remordimiento es sentir dolor por las consecuencias del pecado. El remordimiento es cuando tú dices, híjoles, ya lo volví a hacer, ya volví a gritar, ya me volví a meter en páginas indebidas, ya volví a desobedecer a mis padres, ya volví a ofender a mi pareja, ya volví a lo que tú quieras, ¿sí? Ya volví a las drogas, ya volví a esto, ya volví a aquello, ok, ¿sí? Pero no porque tú estés arrepentido, sino por el hecho de que te cacharon, por el hecho de que fuiste descubierto, de que, pues sí, a lo mejor estás padeciendo una enfermedad a causa de lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, ahí te remuerde la conciencia, pero no estás realmente arrepentido. Porque el arrepentimiento es cambiar de dirección a causa del pecado. Reconocer que Dios está en lo correcto y que tú ibas por un camino incorrecto. Porque si te dejas guiar por las filosofías de este mundo que hoy llama bueno a una cosa y mañana le dice malo, pues entonces nunca vas a tener una seguridad de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero la palabra de Dios, la escritura, es literalmente y verdaderamente la palabra de Dios. Y Dios no se equivoca y Dios no cambia de pensamiento. Entonces, el arrepentimiento entra con que tú cambies realmente tu forma de pensar. Y la forma más fácil que tenemos para filtrar y descubrir cuál es la verdad, si nuestro pensamiento o cuál, pues es la palabra de Dios. Arrepentirse no es sentir remordimiento. Remordimiento lo sintió Judas y terminó colgado. Y el arrepentimiento, sin embargo, lo tuvo, por ejemplo, Pedro, después de haber negado a Jesús. ¿Y cómo terminó Pedro? Transformado. ¿Sí? Ahora, como un pequeño paréntesis y con el afán o el propósito de cubrir esta duda que a muchas personas les surge con esto del arrepentimiento, es algo que dice en la Biblia. Vamos a ver el versículo, vamos a buscarlo. El arrepentimiento de Dios. El arrepentimiento de Dios no se maneja igual en la Escritura que como lo vivimos nosotros los humanos. Digamos que la definición que acabamos de ver de remordimiento y de arrepentimiento aplica para los humanos, ¿ok? Sin embargo, esto no aplica para Dios. En Dios tenemos otra etimología, ¿sí? En Génesis 6:6, ¿lo tienes? Ok, ¿me ayudas a leerlo, por favor, fuerte y claro? Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así es. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Entonces, ¿Dios cambió de pensamiento? No. Este arrepentimiento viene del original hebreo naam, que es sentir pena, afligirse. Lo que a Dios le dio fue tristeza. Tristeza de a dónde había llegado su creación más hermosa o completa y compleja, que en vez de cumplir su propósito para el cual fue creado el humano, se inclinara por lo malo y llegara a caer tan bajo con esas perversiones. Lo tenemos aquí, números 23:19, si me haces favor, por favor, Alondra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es, gracias. Entonces, Dios no se arrepiente como el humano. Y estos pasajes no se contradicen. Que diga Génesis 6:6 que Dios se arrepintió y que números 23:19 diga Dios no es hombre para que se arrepienta, cuando Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió, no, aquí es diferente. Dios no es hombre para arrepentirse como hombre, ¿ok? Dios no es hombre para que le remuerda la conciencia. Para empezar, Dios es perfecto, ¿verdad? Santo, 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 3 veces santo, dice la Biblia. Y separado de toda su creación. Eso implica la palabra santo. Separado de toda su creación, ¿sí? Entonces, pero dice aquí, no es hombre para que se arrepienta.
Así que Dios no tiene que cambiar de mente. Y número 23:19 lo está afirmando. Dios no necesita cambiar de pensamiento. Para Dios ni siquiera existe el tiempo. Pero Dios sí se arrepiente en el concepto de Naam, de sentir pena y afligirse. Por eso es importante que aprendamos a analizar el original, el texto original, porque de repente llegan muchas personas y dicen, no, pero es que Dios se arrepiente. O sea, y de verdad te vas a encontrar con personas que te digan eso, que Dios se arrepiente. Pero Dios no se arrepiente, nunca se va a arrepentir de nada porque Él sabe perfectamente lo que hace. El arrepentimiento que se maneja en Génesis 6:6 es de sentir pena o afligirse ante algo que se supone que debía haber trabajado de una manera y tuvo otro resultado. El hombre fue creado para alabar a Dios, para servir a Dios, para deleitarse en Dios y para gozarse con Dios y para disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Entonces, así como los padres nos sentimos tristes cuando nuestros hijos no cumplen con su propósito y viven una vida totalmente desubicada, es el mismo arrepentimiento que sintió Dios o que siente cuando nos ve, una tristeza. Él siente Naam, siente pena y se entristece, se aflige. Entonces, cerramos este paréntesis y sigamos analizando el arrepentimiento humano. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento y vida, mientras que la tristeza del mundo produce culpa, remordimiento y muerte. Dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo parafraseo en palabras más sencillas. El Espíritu Santo, cuando te hace entender y volver a ti mismo y caer en cuenta de que has obrado mal, esa es una tristeza que te impulsa. Esa tristeza que te pone el Espíritu Santo te impulsa a levantarte y decir, ahora sigue como dice la canción, hoy voy a cambiar. Sí, esa tristeza que viene de Dios es una tristeza que dice, hoy voy a cambiar mi mente, mi pensamiento. ¿Por qué? Porque quieres cambiar tu camino. Ahora, no puedes cambiar tu pensamiento simplemente con decir hoy voy a cambiar. También vas a tener que cambiar de las cosas que escuchas, de los programas en televisión que ves, o de las series o programas o videos que puedes ver en internet. Porque si tú si tú tienes ganas de cambiar y realmente tener un rotundo cambio en tu vida, no vas a poder lograrlo si sigues con los mismos patrones de estar viendo cosas negativas. Si sigues viendo violencia, vas a seguir gritando. Si sigues escuchando música que hable sobre cosas indebidas, pues vas a seguir cayendo en el mismo pecado indebido, ¿sí? Entonces, tienes que ayudarte a cambiar tus pensamientos con lo que escuchas, lo que oyes, las conversaciones en las que participas. Porque toda acción, toda palabra que sale de nuestra boca, primero es un pensamiento. Y los pensamientos se alimentan de lo que tú escuchas y de lo que tú ves. Esa tristeza que viene del Espíritu Santo es para impulsar, mientras que la tristeza del mundo, que es el remordimiento, te produce culpa. Y esa culpa te lleva a la destrucción. Y vuelvo a mencionar el caso de Judas. ¿Amén? Amén. Amén. Porque hay muchas personas que viven con culpa. Y que viven con culpa de cosas que hicieron hace 20 años, hace 30 años. Y aun cuando tienen en sus manos la posibilidad de enmendar su camino, de enmendar sus errores, de reparar el daño o simplemente cambiar, se quedan en la culpa. Porque Satanás te va metiendo ideas en la mente. Son los dardos de fuego de los que habla la palabra de Dios. Satanás te va diciendo, no puedes salir de ese pecado. ¿Tú? ¿Tú crees que tú vas a salir? Nadie te quiere, a nadie le importas. Pensamientos así.
Esa es la culpa. Sabes que hiciste mal, pero es como si te sintieras incapaz de hacer lo contrario. Mucha gente piensa que Dios ya no los va a perdonar. Y por eso optan por vivir con culpa en lugar de arrepentirse, en lugar de volver a Dios. Entonces, podemos ver aquí una diferencia muy marcada. De hecho, hasta los corazones están en colores distintos. Los corazones de la imagen. ¿Sí? El remordimiento viene de la culpa y la culpa no es un sentimiento que Dios te pone. La culpa siempre es un sentimiento, una emoción con la que Satanás te va a querer estar manipulando y teniendo preso, haciéndote sentir incapaz, haciéndote sentir que ya no vas a ser aceptado ni por Dios, ni por tu familia, ni por tus amigos, independientemente de lo que hayas hecho. O dependiendo de lo que hayas hecho, quién te tenga que perdonar. Porque la mayor parte de las veces o muchas veces no solamente ofendemos a Dios, ofendemos a las personas. Entonces, la culpa, que es un sentimiento que utiliza Satanás y sus demonios, pues es para mantenerte estancado. La culpa te frena, son como grilletes que te mantienen en un lugar para que no puedas volver, como lo vimos en la definición anterior del hebreo, o sea, para que no puedas volver a Dios. La culpa te detiene mientras que el Espíritu Santo, esa tristeza que te pone el Espíritu Santo, te impulsa para que tú puedas cambiar de rumbo. Queda claro, ¿verdad? Remordimiento te frena, te detiene, y el arrepentimiento en realidad es una tristeza que viene de Dios y te impulsa a cambiar. Bien, tenemos aquí esta pequeña imagen, pues muy ilustrativa, ¿no? Como hay un camino que se divide en dos, ¿cierto? Sí, Bien, este camino, para un lado, independientemente de que sea derecha o izquierda, pero como la derecha es la mano del honor, entonces vamos a manejarlo correctamente como está en la imagen. Hacia la izquierda, ¿cómo se ve el camino? Sombrío, sí. ¿verdad? Entonces, tú, en este momento, o en cualquier momento de tu vida que te encuentres ante esta situación, te encuentras por el libre albedrío que tenemos, que nos fue dado por Dios, nos encontramos con el dilema de caminar hacia la oscuridad o de caminar hacia la luz. Vemos aquí que el arrepentimiento siempre te lleva a tomar una decisión, siempre te lleva al camino que te devuelve a la luz, ¿sí? Y aquí escribí, Dios no solo toca el corazón, Dios te llama a volver. Yo quiero que tú identifiques en tu vida, y quizá no lo vayas a hacer completamente en este momento, pero seguramente ya estás pensando en cosas que hiciste y analizando si esas cosas que hiciste y el perdón que pediste fue realmente remordimiento o arrepentimiento. Yo te invito a que toda esta semana, a que en estos días reflexiones un poquito. A ver, ¿me he arrepentido realmente? Pregúntatelo. ¿Realmente estás arrepentido de lo que hiciste? ¿O nomás te remordió la conciencia porque te cacharon? Llorar no cambia tu vida. Por más remordimiento de conciencia que tengas, por más perdones que pidas, por más disculpas que pidas, por más que llores y ruegues, eso no va a cambiar a tu vida. Sin embargo, elegir el camino de Dios, el volver a Dios, el cambiar de pensamiento, eso sí es algo que cambia tu vida. Entonces tú tienes la opción de elegir volver a Dios o seguir por un camino de oscuridad. Ahora enfócate en el fondo de la imagen y quiero que te visualices, o sea, quitándole el texto, que te visualices el camino, donde empieza el camino, estás parado tú. Y está como oscurito, pero queriéndole agarrar un toque dorado de luz. En este momento, no lo tienes que decir en voz alta, por supuesto, mucho menos si hay personas, ¿verdad? Pero en este momento, ¿qué camino estás tomando? ¿Qué camino tomaste ante ese pecado que hiciste? ¿Sigues en el camino de la oscuridad?
todavía puedes volver y tomar el camino de la luz. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a basar esto en varios versículos bíblicos. ¿Me ayudas a leer, por favor, el primero? Arrepentíos y convertíos de todas vuestras transgresiones. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Qué versículo es? Ezequiel 18, del 30 al 31. Siempre leemos el versículo y el contenido. Bien, Ezequiel 18 dice así: arrepentíos y convertíos de todas vuestras transgresiones. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, o sea, que las quites ya de tu vida. Y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque Dios no quiere que te quedes con la culpa. Fíjate aquí la palabra que dice, convertíos. Dios te llama a una conversión. Dios no te llama a estar arrinconado en una esquina del cuarto llorando por lo que hiciste. Dios te dice arrepiéntete y conviértete. O sea que no te quedes igual. Después tenemos Mateo 3:8. ¿Qué dice? Mateo 3:8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento te debe de llevar a las acciones, como ya lo vimos. Y esos son frutos. Tenemos el caso de Zaqueo, que era cobrador de impuestos. Y Zaqueo le había robado a mucha gente, aprovechándose de su situación. Sin embargo, cuando Jesús tocó su vida, él dijo, voy a restituir todo lo que me robé y todavía voy a regresarlo con intereses. Y Jesús le responde, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ese es un fruto digno de arrepentimiento. El hacer, el actuar para enmendar el daño que hiciste. Entonces, la Biblia nos llama a arrepentirnos y a convertirnos. Y el propósito de Dios para transformar tu vida completamente es que también enmiendes el mal que hiciste. Si lastimaste a tus padres, si robaste, si destruiste un matrimonio, si mentiste, tienes que enmendar. Porque si no enmiendas, si no restituyes el daño, se queda incompleto y puede ponerse a duda de que realmente estés arrepentido. Entonces el que roba tiene que regresar lo robado. El que mintió tiene que decir la verdad. El siguiente versículo, por favor. ¿Isaías? Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia a Jehová. Así es. Isaías 55:7 nos está reafirmando la idea de la metanoia, el cambio de pensamiento. ¿Sí? Toda persona que esté mal en su camino, el llamado de Dios no es a que se quede en su camino. Dice, deje el impío su camino. Y sus pensamientos. Porque Dios sabe que todo lo que estás pensando termina en una acción. Dice, y vuélvete a Dios, vuelve a Dios. Ahora, ¿me dices qué dice Joel 2, versículo 12 al 13, por favor? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Conviértase a Jehová vuestro Dios. Así es. Volver a Dios con todo tu corazón, con ayuno y lloro y lamento, ¿sí? A veces el arrepentimiento nos lleva a llorar, como en el caso de Pedro, que lloró amargamente. Cuando caes en cuenta del mal que has hecho y de lo bueno que es Dios y de todo, pues, en tu vida sí lloras. Pero vuelvo a repetir, no es un llorar para quedarte estancado en una esquina llorando. No, es un llorar para decir ya, lo hice mal, pero Dios me da una oportunidad de borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Proverbios 28:13, por favor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es. Mientras tú estés ocultando tus pecados, mientras tú no quieras aceptar ni pedir perdón a Dios por tus pecados, no te van a salir bien las cosas, no te va a ir bien. Y mucho menos tendrás el perdón de Dios. El que encubre sus pecados es porque no quiere que se enteren o pretende que no se enteren. El malvado incluso hace las cosas como si Dios no fuera a darse cuenta. Como que no les cae el 20 de que Dios todo lo sabe.
de que Dios ve cuando te escondes en tu habitación y te pones a ver pornografía, de que Dios ve ese momento donde estás escondido chateando con la amante, con el amante. Dios todo lo ve. Entonces, el que encubre sus pecados es porque piensa que le va a ver la cara a todos, incluso a Dios. Por eso es que no ha de prosperar. Y dice, aquí esto es una promesa, el que se aparta alcanzará misericordia. Esta es una promesa de Dios para ti, que si tú decides hoy apartarte de todo eso que está mal ante los ojos de Dios, puedes alcanzar su misericordia, pero necesitas apartarte de tus pecados. Tenemos más versículos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. ¿Qué dice? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es lo que estábamos viendo, ¿verdad? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. El arrepentimiento, impulsado por el Espíritu Santo, siempre te va a llevar a levantarte. Mientras que la tristeza del mundo, que es la culpa, te va a mantener estancado, sin poder salir de tu situación, prisionero del propio sentimiento de culpa. Yo nada más quiero que quede claro, la culpa no viene de Dios, el arrepentimiento sí. El arrepentimiento incluye el aceptar que estuviste mal, pero ese aceptarlo imperativamente te lleva a la acción, a un cambio. Sin embargo, la culpa, eso no viene de Dios. La culpa la utiliza Satanás para que tú no prosperes, para que tú no vuelvas a Dios. Veamos qué dice Hechos 26:20, por favor. Sino que anunciare primeramente a los de Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así es. Este versículo respalda lo que ya mencionamos de los frutos de arrepentimiento, que mencioné el ejemplo de Zaqueo. Hechos 3:19, ¿qué dice, por favor? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Juan 14:15, ¿qué dice, por favor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este punto es importante. Gracias. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas son palabras de Jesús. Mucha gente dice que ama a Dios, pero quiere vivir a su manera. Muchos dicen, es que yo amo a Dios. Incluso en algunas partes le dicen, Diosito, ¿no? Como si Dios fuera algo chiquito. No. Tú no puedes decir que amas a Dios si no cumples sus mandamientos. Si no te esfuerzas por arrepentirte y cumplir sus mandamientos. Ahí no puedes decir que amas a Dios. Si tú quieres decir amo a Dios, pero vivo a mi manera, amo a Dios, pero pues tengo un amante, amo a Dios, pero veo pornografía de vez en cuando, amo a Dios, pero le grito a mis papás, amo a Dios, pero soy cruel en mi forma de hablar con los demás, amo a Dios, pero no. Puedo dar 1000 ejemplos de lo que se suele decir. Entonces no amas a Dios. El que ama a Dios se esfuerza por guardar sus mandamientos. Se esfuerza. Yo no digo que no nos vayamos a equivocar nunca. Claro que nos vamos a equivocar, porque el humano en sí mismo es imperfecto. Nos podemos equivocar, claro que sí. Pero está siempre esa vocecita del Espíritu Santo que nos dice, eso que estás haciendo no está bien. Y lo que debemos de hacer de inmediato es arrepentirnos y volver al camino de Dios. Hombres santos, santos en verdad, como David cometió adulterio y mató a su mejor amigo, el esposo de Betsabé. Y amaba a Dios, pero se arrepintió. Y le costó muchas lágrimas a David eso que hizo, pero muchas. Entonces, sí podemos caer en pecado, pero que no sea la constante de tu vida, que no sea tu estilo de vida. ¿Soy clara? Sí. Una cosa es que el pecado sea ocasional y porque te confundiste, caíste en la trampa, no visualizaste, no discerniste. Y otra cosa es que tu estilo de vida en sí mismo sea no guardar los mandamientos de Dios. Cuando es un estilo de vida, ahí sí, no estás guardando los mandamientos de Dios. Cuando es ocasional, bueno, todo mundo cae. Ya mencioné a David, por ejemplo. Y fíjate lo que dice, precisamente hablando de David y de su arrepentimiento.
¿Me ayudas con el Salmo 51:10, por favor? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así es. Esta frase de David en el Salmo 51 la escribió después de su pecado con Betsabé y de todo lo que pasó. Entonces, esta es la actitud precisamente que debes de tomar. No conformarte con la culpa, sino pedirle a Dios que cree en ti un corazón limpio, que te limpie y que te renueve el espíritu recto, conforme a los planes de Dios para ti. Vamos a ver. El arrepentimiento bíblico siempre implica entonces, en base a todo lo que ya analizamos, reconocer que hiciste mal. Confesar, es decir, ponerte de acuerdo con Dios. No tienes que ir con una persona a confesarte. Tienes que confesarte con Dios. Decirle a Dios, ok, Dios, sé que estuvo mal. Estoy de acuerdo contigo, estuvo mal. ¿Sí? Confesar tu pecado, apartarte de tu pecado, cambiar el rumbo de tu vida, obedecer la escritura, los mandamientos de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, para así producir también frutos de arrepentimiento. Esto es el arrepentimiento y si tú analizas, no tiene nada que ver con la culpa. La culpa reconoce que estuvo mal, pero la culpa no confiesa. La culpa, sobre todo, no se aparta de lo que hizo mal. Y la culpa tampoco lleva a la persona a cambiar, ni a obedecer los mandamientos de Dios y mucho menos produce frutos de arrepentimiento. La culpa no restaura. El arrepentimiento, sí, es muy diferente. Fíjate, aquí con qué vamos cerrando. El arrepentimiento siempre implica cambio. Sin un cambio visible, sin un cambio de mente, no es arrepentimiento. Es remordimiento nada más. Ahora dime tú, ¿qué ha pasado contigo? Ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de que hiciste algo mal, ¿te ha llevado al cambio? ¿A cambiar el rumbo de tu vida? ¿O no? Y pues quiero cerrar con esta imagen, que es la misma que utilizamos la semana pasada con el pasaje del hijo pródigo. Pues el Padre te está esperando. Nunca es tarde para arrepentirse y cambiar el camino. Mientras estés respirando en este mundo, puedes arrepentirte y volver a Dios. No lo dejes para el último suspiro de tu vida, porque podríamos morir justo ahora y sin darnos cuenta. Podríamos morir al rato y no tenerlo planeado. Hay gente que tiene la oportunidad antes de morirse, de hacer un examen de conciencia, arrepentirse y volver a Dios, pero no todos tienen esa oportunidad. Hay quienes mueren de inmediato en alguna catástrofe natural, un accidente o por violencia, y mueren sin haber tenido tiempo de arrepentirse, sin haber tenido tiempo de volver a la casa del Padre. De modo que esta frase es para ti. Hoy es el día para volver a la casa del Padre. Dios te está esperando. Dios te espera. No lo pienses más. A Dios no le importa cuán sucio vengas. A Él no le importa cuán bajo hayas caído. Lo que le importa a Dios es que tú realmente estés arrepentido y dispuesto a cambiar, dispuesto a volver a Él. Que Dios nos bendiga a todos.